Bueno, muchachos, vamos a explicar lo que se conoce como la tercera ley de Mendel. Aunque de verdad no debería denominarse de esa manera, puesto que él ni siquiera fue el que la postuló. La postuló fue un científico llamado Karl Correns, que él agarró los trabajos después de muerto de Mendel, los estudió, porque él vio que ciertas especies presentaban características diferentes y no se les podía aplicar ni la primera ni la segunda ley. ¿Cómo se llama esa ley? Se llama ley de la dominancia intermedia. ¿Qué quiere decir? Es en la cual ninguno de los alelos de las características, la dominante y la recesiva de un gen, domina su expresión física sobre el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna de las dos características de un gen, digamos que por ejemplo el color de las flores, que ese fue el que se estudió, el que estudió Karl Correns, por ejemplo las rosas rojas, las rosas blancas, ¿cuál de las dos domina? Él demostró que ninguno de esos dominaba, porque en la población daba un fenotipo nuevo, unas características físicas nuevas, que resultaba como la fusión o la combinación de esos dos colores de flores. Si uno une rojo con blanco, le va a dar rosado. Entonces ahí es donde se aplica la dominancia intermedia, en donde las dos características principales, que generalmente son homocigotas, no dan lo que uno espera en la primera generación. Uno espera que dé toda la característica dominante, pero no, da un fenotipo nuevo. En ese caso sería el color rosado y generalmente es heterocigoto. ¿Qué dice el ejercicio? Dice: se realizó el cruce de una planta de Mirabilis de flores rojas. Nótese que no dice si es dominante o si es recesiva. Con una de flores blancas, tampoco lo dice si es dominante o si es recesiva, las cuales están bajo la influencia de dominancia intermedia. Calcule tercera generación filial especificando genotipo y fenotipo. Muchachos, en estos ejercicios, con los dos genes que se le dan o con las dos características que se le dan, y si dice que es dominancia intermedia, supongan de una vez que son homocigotas las dos. Es decir, las flores rojas y las flores blancas son homocigotas. Lo único que no dice es si es dominante o si es recesiva. La pista del ejercicio es esta palabra, dominancia intermedia. Si me dicen eso, yo ya sé que las dos características que tiene el ejercicio son homocigotas. Ok, realizamos primero el enunciado. La especie, dice que es una especie del género Mirabilis. Aquí dice el ejercicio. Yo lo copio ahí, ya les di el nombre en latín. Yo posteriormente les voy a anexar varias especies y les coloco su nombre en latín para que puedan hacer los ejercicios. Coloco también las características, que tendría dos, que sería el color de flores, que serían las rojas y las blancas. Yo aquí no coloqué cuál era dominante ni cuál era recesiva porque el ejercicio no lo dice. Y la simbología, agarro mis dos características, las rojas y las blancas. Para la simbología se toma agarrando la inicial, la que ustedes quieran, de las dos características que les doy. Voy a utilizar la R. Coloco dos R's mayúsculas para las dos, tanto para las rojas como para las blancas. ¿Yo cómo hago para identificar una de la otra? Voy a utilizar números, por ejemplo el número 1, como son homocigotas, repito el número 1 en las dos R's. Y para las blancas, yo voy a colocar que son el número 2. El número 2. Entonces el número 1 en las dos R's van a ser las rojas. El número 2 en las dos R's van a ser las flores blancas. Pero también lo puedo hacer de otra manera la simbología. Si a mí no me provocó utilizar la inicial de la primera característica, sino me provocó utilizar esta, la inicial de la segunda característica, la blanca, entonces lo voy a hacer con las B. Hago lo mismo, coloco 2B. 2B acá, 2B acá.
¿Y cuál es la pista que voy a utilizar? Los números. Número 1, en ambas B, va a ser para color rojo. Y el número 2, para ambas B, va a ser para las flores blancas. Cualquiera de estas dos simbologías que utilicen, sea de las B o de las R, es válido. Yo voy a utilizar el de las R. Entonces, ¿cómo sería ese cruce? Las rojas con flores blancas. Es decir, que yo se lo colocaría de esta manera. RR por RR. Y utilizo mi simbología de aquí arriba. Número 1 sería para las flores rojas. Número 2, en ambas R, sería para las flores blancas. Proseguimos aquí, agarro eso mismo que colocamos allá, y ese sería mi P1, mi primera generación. Realizo el procedimiento de igual manera como se hace la primera ley. Estas serían las primeras rosas, o las primeras flores, que serían rojas. Por eso tienen el número 1. ¿Qué hago? Calculo mis gametos. Separo. Esta R para acá es un medio, esta R para acá es un medio. Un medio de cada letra. Y luego con la otra rosa, ¿verdad? Que sería blanca. Igualito separo un medio de R2, un medio de R2. Ya tengo mis gametos. ¿Qué hago? Multiplico. Estas dos se tienen que multiplicar con estas dos. Es decir, realizo una propiedad distributiva. Esta R por esta R va a dar esto. Un cuarto de R1, R2. ¿Sí ven cómo combino esta con lo que está acá? Medio combinada. Voy. Esta con la de acá me va a dar igual. Un cuarto de R1, R2. Ahora voy con este, que se va a multiplicar con este. Un medio por un medio de un cuarto de R1 por R2. Aquí está. Y las últimas, la segunda con la segunda. Un medio por un medio de un cuarto de R1 por R2. Estas que están acá se conocen como la primera generación filial, es decir, F1. Son iguales, las sumo. 1, 2, 3, 4, da 4 cuartos. Entre eso lo divide, eso va a dar igual a 1. ¿De qué? De R1, R2. Eso que acabo de calcular se conoce como el genotipo. Es decir, que esto lo copio exactamente igual aquí en mi lista de genotipos. Como son diferentes, es decir, como tienen números diferentes, yo digo que es heterocigoto. Si los dos números fueran iguales, yo digo que es homocigoto. Entonces este sería heterocigoto porque tiene un 1 y un 2, son dos números diferentes. ¿Qué color se va a manifestar? Ustedes me dirán ahí. No, como tiene un 1, se va a manifestar el color rojo. No, pero también tiene un 2, pues se va a manifestar el color blanco. No, señor. Se fusionan los dos colores, se combinan rojo y blanco, queda rosado. Da un fenotipo completamente diferente. Entonces, aquellos que sean heterocigotos va a dar el color rosado, porque es una combinación. Agarro este mismo número que está acá, lo coloco aquí y digo que son rosadas. Todas las heterocigotas van a ser un color completamente diferente a los que yo le di en el enunciado principal. Ahora, hago la segunda generación. ¿Qué dice la segunda generación? Tome los signos de la primera generación y multiplíquelos entre ellos. A mí todos ahí me dieron heterocigotos, es decir que vuelvo a multiplicarlo por otro igual, lo que hicimos acá. R1 por R2 por R1, R2. ¿Qué hago? Exactamente lo mismo, empiezo a separar los gametos. R1, medio de R1, R2, un medio de R2. Ya separé esta flor. Estos son los gametos de esta flor. Ahora empiezo a separar con el segundo tipo de flor. Un medio de R1, que sería la primera letra, y un medio de R2, que sería la segunda letra. Y empiezo a unir estas dos, se van a multiplicar con estas dos. Esta con la primera de acá, con la que pasa después del punto y coma. Esta por esta, un medio por un medio,
dan cuarto. ¿De qué? De R1 por R1, mírenlo acá. Después este con el de acá, un medio por un medio, dan cuarto de R1, R2, aquí está. Un medio por un medio da un cuarto. Aquí dice R2, R1. Yo sé que ustedes lo van a ver así. Van a verlo de esta manera. R2, R1, porque aquí sale primero por multiplicar el 2 que el 1. Pero respetemos el orden. ¿Cuál número viene primero? Primero viene el 1. Entonces voy a colocarlo de esta manera. Es decir, que de esta no me la coloco. No está mal, pero para que después no se confunda. Y de último, esta con la de acá, un medio por un medio da un cuarto de R2 por R2. Ahí ya tengo mis 4 gametos, por decirlo de esa manera. Ya tengo mis 4 hijos. Esa sería mi familia 2 o mi generación filial 2. Yo voy a copiarlos a ellos como están. Yo sé que estos dos los puedo sumar, pero voy a dejarlos así para que vean una cosa. Estos 4 que están acá, los copio en mi fila, perdón, en mi columna de genotipo. Entonces, el primero que está acá, que sería este, tiene los dos números iguales. Eso sería homocigoto. Después, tanto este como este, que serían estos dos, tienen los números completamente diferentes. Eso me indica a mí que son heterocigotos. Y este que está acá, lo copio este acá, tienen los dos números iguales, sería homocigoto. Cada uno me identifica algo. Si tienen los números 1 en las dos R, me dice que son flores rojas. Eso lo pusimos en la simbología. Tanto esta como esta están combinadas. Tienen un 1 y tienen un 2. Si son combinadas, me indica a mí que va a mostrar el fenotipo nuevo, el que yo no conozco, que serían las flores rosadas. Y este que está acá, que serían los dos en las dos R, está también en la parte de simbología. Aquellos que tienen el 2 van a ser las flores blancas. Recuerden que el ejercicio llega hasta la tercera generación, ¿sí? Hasta la tercera generación. ¿Qué hago ahí? Se hace exactamente lo mismo. Se multiplican los hijos de la segunda generación. Pero aquí yo ¿cuántos tengo? Tengo 4. Tengo que multiplicar cada uno de ellos por los demás. Como así, por ejemplo, este se va a multiplicar con este también con el de abajo y este con el último. Es decir, que él se va a multiplicar 3 veces. Él también 3 veces. ¿Por qué? Con el de acá, con el de acá, con el de acá. Este con estos dos y con el de acá abajo. Y este con el de acá, con el de acá y con el de acá. Es decir, que van a salir 12 cruces. Ustedes no van a realizar 12 ejercicios, pero es para que ustedes vean hasta lo extenso que pueden llegar a ser las generaciones. 12 cruces salen de acá porque hay 4 hijos. Y esos 4 hijos se tienen que multiplicar cada uno por los 3 que sobran. 4 por 3, 12. Ahí tengo los cruces. Yo aquí hice algunos para que sepan más o menos dónde salen. Por ejemplo, este con este. Mírenlo acá. ¿Verdad? Este con el de acá. Aquí está. Este con el de acá. Serían estos dos. Ya terminé con la primera letra. Ahora voy con esta. Vamos a hacerla con esta. Por ejemplo, este con este. Mírenlo acá. Yo lo puse al revés, pero no tiene nada que ver. Después, este con este. Mírenlo acá. Este con el de acá. Mírenlo acá. Este con el de acá. Mírenlo acá. Yo tengo que multiplicar todos con todos, pero hay algunos que se repiten. Por ejemplo, estos dos son iguales. Entonces no voy a volver a hacer 2 veces el mismo ejercicio. Entonces yo voy a condensarlos todos, voy a sumar aquellos que sean iguales y voy a hacer una hilera nueva para ver cuántos ejercicios en realidad tengo que hacer.
Sumo este con esto, estos son iguales, nada más lo voy a hacer una sola vez. Este con el de acá se parece a este, también lo voy a hacer una sola vez. Este que está acá serían este con este, también lo voy a hacer una sola vez. Y este también lo voy a hacer una sola vez. Pero aparte de eso, de los 4 ejercicios que me dan al final que tengo que realizar para la tercera generación, yo veo que hay algunos que son iguales. Por ejemplo, el B dice R1 por R2. Ese se parece al que está aquí arriba, señores, al de la primera generación filial. Entonces, ¿yo qué hago? Al ladito hago una flecha y coloco primera generación. No lo voy a hacer porque es igualito al de la primera generación, lo omito. Y este, el D, dice R2 por R2. ¿No se les parece a este, al de la segunda generación? Entonces tampoco lo voy a hacer. Segunda generación. No lo hago. Los omito. Entonces, de 12 cruces que tenía posibles, yo no les hice los 12, les hice algunos. Me quedaron nada más 2. Entonces nada más voy a hacer el A y el C. No voy a hacer más, porque estos ya los tengo listos en las generaciones anteriores. Ustedes colocan esto y chévere, ya queda bien el ejercicio, no tienen que hacerlo. Yo voy a hacer el A, ustedes hacen el C en sus casas. Les explico cómo hacer el A. Comienzo acá, T3. ¿Por qué? Porque es la generación 3. Agarro los papás que me hice ahí del ejercicio A. R1 por R2 sería aquí. Y empiezo a dividir los gametos, que sería G3. 1 medio de R1, 1 medio de R1. Ya terminé con este. Por 1 medio de R1 por 1 medio de R2. ¿Qué hago? Después de separar, después de obtener los gametos, los vuelvo a unir. Estos dos que están acá se van a multiplicar por estos dos que están acá. Multiplico 1 medio por 1 medio, da un cuarto de R1. Este por este, da un cuarto R1. Después este que está acá, lo multiplico con el primero que está acá. 1 medio, da un cuarto R1. Y después este que está aquí de segundo, lo multiplico también con este que está aquí de segundo. 1 medio por 1 medio me da un cuarto de R1. Observo los que están acá. Si veo algunos que son iguales, los sumo. Si no, los dejo así. Y por ejemplo, veo que el primero y el tercero son iguales, entonces los sumo. 1 más 1, 2 cuartos. R1. Y este que está aquí de segundo, que se parece aquí al que está de cuarto, igualito lo sumo. 1 medio por 1 medio, da 2 cuartos. R1. Esto que está acá sería mi genotipo. Si ustedes no quieren hacer la suma, no la hagan. Pueden copiar estas 4 en el hilera de genotipo. Pero si lo quieren sumar, chévere, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar la forma resumida, la suma. Entonces copio el primero que está allá. Los dos numeritos son iguales. Entonces yo digo que es homocigoto. 2 cuartos de R1 igual homocigoto. Y copio este que está acá. R1 son diferentes, los números son diferentes, yo digo que es heterocigoto. Entonces, como da este, físicamente, como son los números 1, tienen los números 1, y yo ya había puesto la simbología, que los que se repetían con el número 1 era rojo, coloco que hay 2 cuartos de flores rojas. Y aquí como tiene la simbología diferente, los dos números diferentes, yo digo que hay 2 cuartos de flores rosadas. Muchachos, les queda a ustedes la asignación, realizar la letra D. Aquí les hago el zoom, perdón, la letra C, este que está acá. Eso ha sido todo.